Último video de la semana. Ya mismo acabamos la semana. Espero que los videos de Twist Academy les hayan servido y que podamos contar con su apoyo y ustedes con el nuestro. Entonces, antes de finalizar la semana, vamos a acabar con un juego que se llama Un Mundo Sin Fronteras. Ahora que hemos trabajado toda la semana con actividades para pensar en distintos problemas globales y en la interconexión de personas que habitamos en el planeta, es momento de distribuir tu participación en la ciudadanía global a través de un juego Un Mundo Sin Fronteras, que consiste en ponerse en el lugar de otras personas. Es importante compartir con la familia, aprender a percibir una situación desde el punto de vista de otras personas. Participantes. Integrantes de la familia, es decir, vamos a coger a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros abuelitos, a nuestros primos, a todas las personas que vivan con nosotros. Y vamos a necesitar un papel, un esfero o un lápiz. Un papel, un esfero o un lápiz. ¿Ok? Entonces el papel sí, esfero o lápiz, da lo mismo. Desarrollo del juego. Prepárate a jugar en familia y sigue los siguientes pasos. Crea 2 grupos de participantes o juega entre 2 personas. Además, nombra un juez del juego que no forme parte de ninguno de los equipos. Es decir, por ejemplo, en mi familia somos 5 personas, ¿ok? Mi papá, mi mamá, yo y mis 2 hermanos. Mi hermano pequeño va a ser el juez y mi mamá y yo vamos a formar un equipo y mi papá y mi hermano van a formar otro equipo. Si yo quiero jugar solo con mi mamá, voy a jugar mi mamá y yo y le voy a pedir a mi hermano pequeño que sea el juez, ¿verdad? El juez dará a conocer las reglas del juego y verificará el grupo ganador. Antes de iniciar cada ronda, responde en grupo o individualmente cada una de las preguntas poniéndote en la posición de otra persona e imaginando lo que respondería. Registra las respuestas en una hoja y entrégalas al juez. Ahora, cada grupo o persona deberá responder las preguntas desde su punto de vista en otra hoja y entregárselas al juez. Finalmente, cada participante recibirá recibirá las coincidencias y los errores entre las respuestas. Marca con un check si las respuestas se acercan y con una X si las respuestas no coinciden. El juez revisará el total de aciertos y determinará el ganador de la ronda. Entonces, les voy a explicar un poco sobre qué trata aquí, ¿no es cierto? Digamos que la primera pregunta es, ¿cuál es tu color favorito? ¿No es cierto? Y yo estoy jugando contra mi mamá. ¿Ok? Yo voy a responder como si fuera mi mamá, entonces pusiera amarillo y voy a responder como si fuera yo, azul, ¿verdad? Las dos tuviéramos que tener las mismas respuestas porque yo estoy pensando en ella y ella está pensando en mí. Pero si las respuestas no son iguales y no coinciden, se pone una X, se pone una X. Si las respuestas son iguales y coinciden, se pone un check. Eso quiere decir que mi mamá y yo nos pusimos en los zapatos de los dos y pudimos contestar la respuesta si yo estuviera en la posición de mi mamá y si ella estuviera en mi posición. Entonces, mi hermano chiquito va a ver si las respuestas son iguales y coinciden, y si no, va a poner una X, digamos. ¿Cómo no coincidir? Si mi mamá pone que su color favorito es el blanco y yo puse que su color favorito es el amarillo, ahí no coinciden. Es decir, que yo no le conozco a mi mamá y no me puse en su posición. ¿Ok? Tendrán que hacer 3 rondas del juego. Él, yo y las otras personas, él, yo y la sociedad. La primera ronda, él y yo. ¿Quién es más importante para mí? ¿Qué es lo que me hace único? ¿Cuáles son mis puntos fuertes y débiles? ¿Quién y qué han hecho de mí lo que soy? La segunda, entonces, esto es lo que vamos a contestar en la primera ronda, el yo. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué es lo que me hace a mí único? ¿Cuáles son mis puntos fuertes y débiles? Y esto es solo para mí, ¿verdad? La segunda ronda es él, yo y las otras personas. ¿Cuáles son mis amistades? ¿Quiénes son mis héroes, mis modelos? ¿Qué tipo de diferencias tengo y con quién? ¿Cómo se arreglan estas diferencias? Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la primera ronda, ¿no es cierto? Mi mamá va a responder esto para ella y para mí, ¿no es cierto? ¿Qué es importante para mí? Para mí yo contestaría que lo importante para mí es el colegio y mi mamá tuviera que responder el colegio igual, pero para ella tal vez es la familia, digamos. Entonces,
ella tendría que responder como si fuera yo y como si fuera ella. En la segunda ronda estamos pensando en el resto de personas, ¿verdad? Mi mamá respondería cuáles son mis amistades y cuáles son sus amistades. Y yo respondería cuáles son las amistades de mi mamá y cuáles son mis amistades. Si las dos tenemos las mismas respuestas, tendríamos un check del juez. Si yo contesto mal, yo tuviera una X y estuviera perdiendo. Y la tercera ronda, el yo y la sociedad. ¿Cuál es mi papel en la sociedad hoy y mañana? ¿Qué influencia podría ejercer en ella? ¿En qué medida depende mi existencia en la sociedad? Entonces habría dos respuestas, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi papel en la sociedad hoy y mañana? Mi respuesta sería estudiante y hermano e hijo. La respuesta de mi mamá sería madre, trabajadora y vendedora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener las mismas respuestas para así saber si nos conocemos y si tenemos y si yo me estoy poniendo en los zapatos de mi mamá y si tenemos las respuestas incorrectas. No quiere decir que no le conoces a tu mamá o a la persona con quien estés jugando, solo que tal vez no estás pensando lo que él está pensando. A veces hay que pensar como otras personas, ¿no es cierto? Recuerda guardar todas las evidencias en tu caja portafolio. Es decir, que las respuestas que mi mamá haga, las respuestas que yo haga, las respuestas que mi hermano haga, las respuestas que mi papá haga, las guardamos en el portafolio para así tener evidencia. Recuerden que no hay un ganador fijo, pero el que tenga más checks es el que gana y el juez va a determinar eso. El punto de este juego es que sepamos qué piensan las otras personas y no solo pensar en nosotros mismos, es decir, tener empatía, pensar en qué respondería mi mamá, qué respondería mi papá, cuáles son mis respuestas, qué quiero yo, pero qué quiere mi papá y qué nos hace parecidos. Entonces eso es súper importante pensar cuando estamos hablando sobre los distintos problemas globales, porque normalmente no pensamos, digamos, Estados Unidos no piensa en lo que le hace bien a Ecuador o Ecuador no piensa en lo que le hace bien a Colombia, cuando todos deberíamos pensar en el bien de todos y deberíamos pensar igual, aunque no siempre es igual, porque así es el mundo, no todos pensamos igual, pero tratamos de tener empatía entre todos, para vivir en armonía. Entonces, ojalá les sirva el juego. Y si tienen alguna duda o no entendieron las explicaciones, recuerden contactar a su tutor, a su docente o volver a ver el video y contactarnos a Rafael o a mí. Gracias por ver el video.